Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 8, nuestra única jactancia, dirigido por el hermano Giuseppe Lara Valdés. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9, 23 al 24. El hermano Giuseppe Lara Valdés es ingeniero en sistemas computacionales y actualmente cursa una maestría en teología. Está felizmente casado con la hermana María Elena desde hace casi 8 años y juntos son padres de 2 hijos, Josué de 5 años y medio y Caleb de 4 meses. Es miembro activo de la Iglesia Evangélica Coajimalpa en la Ciudad de México, donde sirve como responsable de la librería Sal. Su ministerio incluye la predicación expositiva, actualmente enfocado en el Evangelio de Juan, y el discipulado de miembros que sirven en distintas áreas de la Iglesia. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, también a todos. Buenos días. Bueno, me alegra mucho que nos acompañen el día de hoy. Les recuerdo que el día de hoy tenemos nuestro devocional de mayo 8, corresponde nuestra única jactancia y nos acompaña nuestro hermano Josep Lara Valdés desde México, desde la iglesia, directamente de la Iglesia Evangélica de Coajimalpa. Mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, hermano, te señor. escucho. Sí, señor. Qué bueno. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación y gracias a Dios por la disposición que tienen al levantarse tan temprano. Aquí en México es una hora antes de ahí de Colombia, así que estamos literal aplicando lo que tiene el texto como clave, que es muy de mañana el Señor se levantó a orar y eso es literal. Acá en México aún no ha amanecido, yo creo que igual por allá, pero pues vamos a disponernos a tener este devocional. Y para eso me gustaría iniciar con una oración. Si puedes cerrar tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre y buen Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana. Nos acercamos ante tu presencia en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te queremos rogar, pedir y suplicar que en estos momentos tú seas en medio nuestro, Señor, concediéndonos el privilegio y el honor de poderte conocer más a través del estudio de tu palabra. Sé tú, pues, en nosotros, en tu gracia, Señor, dándonos de tu Espíritu Santo, Padre, y sirviéndote, Señor, de mi debilidad para poder ser un instrumento para exaltar tu nombre y glorificarte, Señor. Te rogamos que nos enseñes y que nos muestres tu voluntad en este día 8 de mayo, Padre. Te lo rogamos no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hoy nos toca la lectura de mayo 8, que es nuestra jactancia, como ya bien lo dijo la hermana, y le voy a pedir de favor a Leslie Arroyo si me puede ayudar leyendo el devocional, por favor. Sí, señor. Déjele.
nuestra única jactancia. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9, del 23 al 24. Vivimos en una cultura de exaltación propia que nos anima a confiar en nosotros mismos, no en nuestro Creador, conociendo nuestra necesidad de luchar contra la dependencia en nosotros mismos. Dios nos habla por medio de su palabra y nos alienta a gloriarnos, es decir, a encontrar nuestra confianza solo en Él. Algunos intentan buscar la educación y conocimiento en un intento por encontrar sabiduría fuera de Dios. Otros tienden a depender de su fuerza o belleza física e ignoran la realidad de que nuestro cuerpo se deteriora y que finalmente dejará de funcionar. Otros se dejan seducir por el dinero y las riquezas en lugar de depender de Dios como su proveedor. Sin embargo, Jeremías nos dice que es un engaño pensar, aunque sea por un segundo, que podemos jactarnos en una mente ágil, en un cuerpo sano o una cuenta de banco con mucho dinero. ¿Dónde pues debemos poner nuestra confianza? La respuesta del profeta es clara, debemos ponerla en Dios mismo. Podemos confiar en Él porque es un Dios de justicia, gobierna con equidad, trata con verdad y no es arbitrario en su forma de actuar. Tenemos la garantía plena de que sus actos siempre corresponden con su carácter. Podemos confiar en Dios porque Él se caracteriza por el amor paciente y un pacto con su pueblo, un amor revelado en la persona y la obra del Señor Jesucristo, y por causa del profundo amor del Padre con nosotros. Somos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Por tanto, debemos refugiarnos en su justicia, no en la nuestra. Nuestra confianza descansa en Jesús, que cumplió la voluntad del Padre para que podamos conocerlo y amarlo como nuestro Creador y sustentador, como nuestro Salvador y Rey. Una cosmovisión bíblica no menosprecia las aspiraciones del individuo en su búsqueda de sabiduría, en el ejercicio de su fuerza física ni en su habilidad para ganar dinero, pero sí se opone a la idea de que podamos encontrar nuestra identidad, satisfacción o salvación en estas cosas. Existe otra gloria que eclipsa otras luces menores. Nuestra vida debe proclamar con propósito, gracia y franqueza que Dios nos creó para darle a Él la gloria del andar en humildad delante de Él y al disfrutarlo de aquí hasta la eternidad. ¿Dónde está tu confianza para hoy, para mañana y para siempre? ¿En qué confías para superar los días difíciles? Que tu confianza esté en el Señor de todo, amoroso, justo y recto. Descansa al saber que cuando confías en Él, Él se deleita en ti. Gálatas 6, del 12 al 16. Gracias, hermana Lili. Pues eh, fuerte la meditación de este devocional y pues vemos aquí cómo estas palabras del profeta Jeremías eh, nos llevan a analizar y a meditar en esto, eh, que no debemos de confiar en nosotros, nuestra propia sabiduría, y si en algo debemos de gloriarnos, que eso sea en el Señor. Me gustaría que pudiéramos meditar en nuestras Biblias y pudiéramos ver tres ejemplos de cómo se puede ver una vida cristiana eh, en humildad y no estar centrados en nuestra propia jactancia, sino ser ejemplos de Cristo. Y el primero de ellos está en el capítulo número 2 de Filipenses, si me pueden acompañar a sus Biblias, ahí en el capítulo 2 de Filipenses.
Y en el capítulo 2 de Filipenses, mientras que vas ahí, el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia que han, ha escuchado que ha habido divisiones y peleas respecto a dos hermanas, una que se llama Evodia y Síntique, y a cuales les manda que deben de vivir en armonía y que deben de reflejar lo que es el cuerpo de Cristo en unidad. Y también escribe respecto a este movimiento judaizante que constantemente Pablo señala que son cosas que quieren añadir al Evangelio. En el capítulo 3 incluso les habla que son perros y que son falsos judíos que quieren añadir cargas a estas miembros y hermanos de la iglesia de Filipo. Realmente no se sabe si ese movimiento ya estaba ahí queriéndose introducir a la iglesia o si ellos en algún momento llegaban ahí. Y el capítulo 2 da el primer ejemplo de la humildad y eh, estudiando toda la carta de manera, utilizando medios de estudio que constantemente, cuál es como esa idea central que se repite a lo largo de la carta, eh, se nos habla que es como esta línea melódica que se repite así como estos himnos que cantábamos, que se repite el coro. En uno era oh tu fidelidad, y en otro era eh, venir y glorificar a Dios. Y todas las partes de la Biblia, o ya sean libros, cartas, tienen esa eh, línea melódica que constantemente el autor repite como esa idea central. Y esa idea central es el servicio en humildad para ser un reflejo de Cristo con gozo, aún en medio de la dificultad y no cayendo en orgullo. Y ese puede ser el gran peligro que puede haber en nuestras vidas. Podemos tender hacia la humildad y ser reflejo de ello, sirviendo a los demás, o caer en orgullo, en decir, véanme a mí, cómo es que yo sirvo, véanme a mí, cómo es que yo sí lo hago. Y Pablo aquí menciona este primer ejemplo que me gustaría que si alguien le puede dar lectura, eh, el capítulo 2 de Filipenses, del verso 5 al 11. Por favor, si me puede ayudar, Jaime Ladino, por favor, hermano. Y está por ahí el hermano Jaime Ladino, si me puede ayudar a leer capítulo 2 de Filipenses del verso 5 al 11. Mm, Creo que no responde. ¿Alguien más que ya lo tenga, si le puede dar lectura, por favor? Eh, del 5 a qué, hermano? Del 5 al 11, el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Y aquí Pablo nos está mostrando y revelando este primer ejemplo eh, de humildad. ¿Cómo es que se debe de ver esa humildad en medio de las circunstancias que son difíciles? Pablo estaba en la cárcel y estaba escribiéndoles a esta iglesia de Filipos, y me encanta cómo él articula esta eh, imperativo, esta acción que les manda a los filipenses y que ahora también a nosotros nos manda. Y quiero recordar una frase de un maestro que yo tuve en un instituto bíblico donde yo estudié. Él siempre decía, alumnos, no hagan su devocional. Y tú te quedabas, ¿cómo que no haga mi devocional? Y ya tú le preguntábamos, ¿no? Como alumnos, ¿por qué no tengo que hacer mi devocional? Y dice, deben de vivir una vida devocional. Hacer un devocional, pues sí, es un momento como ahorita lo estamos teniendo, pero una vida devocional implica el constantemente recordar las verdades del Señor. Y esto es lo que Pablo les está llevando a los filipenses, que dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue esa actitud que hubo en Cristo? El cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí Pablo va a empezar a hablar de cuestiones, pues, doctrinales que son profundas y se conocen como cristología. Sabemos que Cristo en la eternidad ya existía, y eso vemos en el Antiguo Testamento, manifestaciones de este descendiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a Satanás por la desobediencia de Adán y Eva. Y vemos ahí en ese que se conoce el protoevangelio en Génesis 3:15, que Dios menciona que va a venir un descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza a Satanás. Y esas manifestaciones se van viendo a lo largo de la narrativa bíblica en todo el Antiguo Testamento. Vemos que se revela como el ángel de Jehová. Vemos que se revela en la zarza a Moisés. Vemos que se revela como esos tres mensajeros que le dieron la noticia a Abraham que iba a tener eh, un hijo, y así diferentes escenas que podremos estar mencionando eh, a lo largo del Antiguo Testamento. Y sabemos que Jesucristo ya existía en la eternidad, pero aún no se había encarnado. Y esta parte se conoce como una cristología del descenso. Y vamos a ir viendo eso. Dice, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, perdón, forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Y vemos estas dos cosas que Pablo aquí menciona, que se despojó, y no es que se haya despojado de la deidad, sino que él dejó, por así decirlo, estar con el Padre,
el Padre sabemos que ejecutó un plan para poder redimir a la humanidad del pecado, y Jesucristo es quien cumple ese plan, convirtiéndose en hombre y viviendo la vida perfecta, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo Él nació de la mujer, vivió la ley y cumplió la ley, de alguna forma, parafraseando ese texto. Y Él viene al cumplimiento de la ley, no cometió pecado, fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y hallándose en esa forma de siervo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Y vemos que se llama eso del descenso, porque Dios, perdón, Jesucristo está con el Padre, y Él toma para cumplir el plan de Dios y redimir a la humanidad, y desciende a tomar ya un cuerpo, y viene el nacimiento de Jesús, que el ángel se le aparece a la Virgen María y que iba a conceder un hijo, y ahí vemos que ya se encarna Jesucristo, y Jesucristo viene a desarrollar todo este ministerio de la reconciliación, constantemente negándose a Él para cumplir el plan del Padre. Y en ese descenso, Él no solamente se encarna, sino que se hace maldito, porque era maldito en la ley todo aquel que moría en una cruz. Y si recordamos el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, le dice que así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Y eso eh, Jesús le está diciendo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que él se iba a ser maldito, como esa maldición que él le dijo a la serpiente en el huerto del Edén, que le dijo: maldita serás y te arrastrarás. Esa eh, maldición, Cristo la estaba tomando para que nosotros pudiéramos ser justos, y Él tomará nuestro lugar, de tal forma que nosotros, siendo esos pecadores, ahora por la justicia de Jesucristo, ya no nos ve como pecadores, sino que ahora como justos. Pero también hay otra implicación, que es la santificación progresiva, en donde esa justicia de Cristo ahora en mi vida se ve reflejada como una vida constante y dependiente de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y teniendo ahora un testimonio, siempre la salvación, cuando se menciona, va reflejada a través de la santificación progresiva, esta vida de pecado que ya no es notoria de esclavitud, sino que ahora de esclavitud a Jesucristo, para vivir para Él. Y aquí eh, vemos cómo eso se cumple del descenso, y el ejemplo que aquí Pablo también está dando es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este primer ejemplo nos lleva a esa humildad. En todo momento Jesucristo se humilló. Y tú me podrás decir:
Giuseppe, pero eso que tú me estás diciendo es algo inalcanzable. Jesucristo era Dios y Jesucristo pues ya estaba así diseñado. En mi vida hay pecado, hay corrupción, eso se conoce como el pecado remanente. Y si es así, lamentablemente hay pecado en nuestras vidas y a veces eso es muy notorio, pero vamos a ver el segundo y el tercer ejemplo de Pablo y Epafrodito, porque nosotros podremos quedarnos aquí en una cuestión legalista y yo les podré decir, vean a Jesucristo, Él tomó forma de siervo y en forma de siervo se humilló y obedeció. Tenemos que hacer lo mismo. Eso yo no lo puedo hacer por más que me esfuerce, pero por los méritos de Jesucristo, yo puedo, por la perfecta vida que Él vivió, mi unión con Cristo, ahora Dios me hace ser justo delante de Él y Él cumplió lo que yo merecía, lo que yo nunca voy a cumplir y ahora yo tengo un propósito. Y si alguien me puede ayudar, tengo aquí a Carlos Vargas. Si me puedes ayudar, hermano, a leer el verso 19 del capítulo 2 hasta el verso 23, por favor. De Filipenses. Sí, 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 sí. Repíteme la cita, por favor. Sí, es el verso 19 al verso 23 del capítulo 2, por favor. Sí, señor. Dice así. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿De Gracias, ahí? hermano. Sí, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Y aquí Pablo nuevamente se va a escuchar como este coro. Ya mencionamos que las cartas tienen una idea central, como un coro que se repite nuevamente. Y ese coro es la humildad en el servicio como parte del gozo y no cayendo en el orgullo. Lo podremos alinear con la palabra que es del devocional, no cayendo en esa jactancia. Y Pablo aquí eh, está dando este segundo ejemplo, que es Timoteo. Timoteo estaba dispuesto a ir y hay muchas cosas que podemos mencionar aquí de Timoteo y dice primero que él quería enviárselos a Timoteo a fin de que también sea alentado el saber de la condición de los hermanos. Y Pablo da algo, pues un atributo muy familiar de Timoteo. Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo es una vida que está centrada en el Evangelio, una vida que está centrada en el propósito y la voluntad de Dios. Y es
en esto que se menciona, dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un padre sirve a su hijo. Y en el verso 21 me gustaría repetirlo, dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El 22, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Y es esta misma idea, hermanos, que Pablo ya había mencionado de Jesucristo. Dice el verso 5, recordándolo, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es una actitud de obediencia, de sometimiento y de desprendimiento también, porque están dejando su comodidad para cumplir el propósito y el plan de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque a lo largo de la historia ha habido mujeres y hombres que han dejado todo por los méritos de Jesucristo. Y en esta mañana quiero que tanto tú como yo, hermano, recordemos y veamos estos ejemplos que el Señor nos deja en su palabra para que nosotros podamos ser transformados, nuestra mente sea renovada a no buscar nuestros propios méritos, sino los méritos de Jesucristo. Y Pablo aquí al final del ejemplo de Timoteo eh, menciona que tan pronto vea las cosas, tan pronto vea cómo están las cosas, dice que va a ver si lo envía o no. ¿Y qué cosas? Bueno, si alguien más me puede ayudar a leer del verso 25 al 30, eh, por acá tengo también mm, a Natalia. Si me puedes ayudar, Natalia Morales, por favor, del verso 25 al 30. ¿Alguien más, hermanos, que lo quiera leer Sí, del señor. verso 20? Por favor, hermano. 25 al 30 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, hermano, hasta ahí. Y aquí, pues, se nos menciona más sobre el propósito de Epafrodito. Y el propósito de Epafrodito es que era parte de los ancianos de esa iglesia. Y él fue a darle una ofrenda que la iglesia de Filipos le había dado a Pablo, pero en ese viaje él se enferma de tal manera que tiene pues una enfermedad casi de muerte. Y por eso es que Pablo no envía a Timoteo, porque ellos se iban de una forma a preocupar. ¿Por qué está aquí Timoteo y no Epafrodito? Epafrodito es el que debe de regresar
y dar pues el mensaje, la carta, lo que nosotros necesitamos saber del hermano Pablo. Por eso es que Pablo no lo envía, pero los méritos de Epafrodito es un hermano, es un colaborador y compañero de lucha, quien también es el mensajero en llevar la ofrenda y traer de regreso eh, la carta para mis necesidades. Porque recordemos que Pablo estaba preso y pues estaba en una cárcel y él escribe esta carta y dice que él los extrañaba, pero hay otra cosa que también menciona Pablo, que es otra vez este coro que se va a mencionar nuevamente en la carta, perdón, que dice: así que lo he enviado con mayor solicitud, el verso 28, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo cuanto ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Y nuevamente Pablo aquí está pues exaltando esos méritos como Cristo los tuvo, dejando su trono de gloria, esos méritos como Timoteo, que él está dispuesto en el Señor, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, y Epafrodito, otro ejemplo más de la humildad. En medio del sufrimiento hay gozo, en donde no hay lugar para el orgullo. Y hermanos, a manera de ir cerrando este devocional, me gustaría que juntos pudiéramos contestar algunas preguntas eh, en lo que ya hemos meditado, en lo que ya hemos considerado. Y nosotros siempre debemos de tenernos preguntas de qué es lo que la palabra me está diciendo a mí para meditar y que el Señor en su gracia nos lleve a poderlo aplicar. Por así decirlo, el Señor ya nos ha hablado en su palabra, ya nos ha dicho su consejo perfecto y eterno. Ahora tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas, que es aplicar la palabra. La primera pregunta es: ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Y vamos a, a verlo a la luz de lo que hemos meditado. Eh, ¿Cómo es estos ejemplos de Jesucristo, de Timoteo y de Epafrodito me están llevando a mí a, a ser diferente? Y precisamente yo el día lunes me reúno con unos varones de mi iglesia que estamos estudiando esta carta y nos hacemos eh, preguntas de observación, es lo que dice el texto, y preguntas de aplicación. Y eh, voy a añadirle algo más a esta pregunta, y es: si adoptas el enfoque de Timoteo en tu propia vida y ministerio, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se vería esa vida? Y para ello, pues me gustaría que lo pudiéramos comentar. Todavía tenemos un poco de tiempo y me gustaría, si pudiera contestar, Luz Dari Patiño, por favor. Sí, ¿aló? Sí, ¿nos podría Cuando, ayudar a contestar esta pregunta?
¿La puede repetir, por favor? Qué pena. Sí, claro, claro, la repito. Sí. Es cómo me está llamando Dios a pensar diferente y con lo que estuvimos meditando y viendo el ejemplo de Timoteo es si adoptas el enfoque de Timoteo en tu propia vida y ministerio, ¿cómo se vería esto? Es más que todo cuando acá está hablando en el texto es de poder, dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El despojarnos de todo aquello, el humillarnos, ¿no? Pues lo que yo entiendo, ¿no? Ya tú me corriges. No, sí, Es, es, está bien, hermano. sí, es despojarnos de todo aquello, o sea, seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo para ser ese siervo, ¿no? Ese siervo que pues vemos ahí el ejemplo, que más humillación de Cristo, que no estimó no ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo siendo ese siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, es esa parte que nos invita a poder cada día ser esos verdaderos siervos despojados de todo aquello y para servirle a ese Dios grande y maravilloso, ¿no? Es esa parte de lo que Amén. yo pues te doy mi opinión. Amén. Eh, es eso prácticamente el cómo Cristo se despojó, y no es que se haya despojado de la deidad, sino que se encarnó en, en la humanidad de Jesucristo y se hizo hombre. Y eso nos lleva a lo que decía la hermana, a poder ser ese ejemplo, porque si yo únicamente les digo, sean como Jesucristo, pues es algo que nunca vamos a poder alcanzar, pero sí es la medida que Dios demanda de nuestras vidas. Pero vemos la vida de Timoteo y de Epafrodito, y esto es que, ¿cómo se vería esto? Es, pues, todos buscan lo suyo propio, pero aquí se mencionan los méritos de Timoteo, y él estaba dispuesto a ir a donde él fuera enviado. Y eso en nuestra vida lo podemos ver que estamos dispuestos con el deseo y el anhelo de conocer más a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y incluso eh, diciendo estas palabras, actuando de una forma diferente al mundo, porque tenemos el deseo de conocerlo más. Y no sé, en Colombia, Caro, pero aquí en México, a esta hora levantarte a meditar en tu Biblia y a orar, es algo que solamente una persona, pues por así decirlo, que está mal, si lo ve el mundo, o que está de alguna forma, no es una persona cuerda, haría eso. ¿Por qué? Porque se dormirían. No sé normalmente a qué hora se levanten ahí en Colombia, claro, como a qué hora se despiertan las personas. Mi hermano generalmente 6:30, 7 de la mañana está bien, por lo que los Ah, niños ok. entran al colegio, se entra a trabajar, pero sí me di cuenta que en México se levantan más tarde. Pues relativamente es a esa hora, más o menos, para todas las actividades del día, y no tan temprano como a esta hora. Y eso es algo que el Señor hace para humillarnos, en estudiar la palabra de Dios como ese espejo que me hace ver todas mis imperfecciones, las cuales, pues, yo quiero luchar con ese pecado, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo está reordenando Dios mis afectos? ¿Cómo es que Dios está reordenando todo esto? Y para ello le voy a pedir a mi hermana, eh, Araceli, si puede participar.
o alguien que quiera responder esta segunda pregunta. Creo que aquí, si quieren participar, pueden levantar la mano ahí en sus pantallas. Hay una opción para levantar la mano. Sí, adelante, hermano Leonor Conde, por favor. Pastor, mi hermano, bendiciones en la exposición de estos versículos de Filipenses. Es el examinarnos a nosotros mismos desde nuestro corazón, cuánto estamos dispuestos sinceramente en dar de nosotros ese amor en el cual hemos sido enseñados para nuestros hermanos, para la iglesia, igualmente también para con los demás. Sí, Ese es sí, mi hermano. aporte. Sí, sí, definitivamente. Eso es a lo que el Señor nos lleva. Muchas gracias, hermana Leonor Conde. Y vamos a responder la última pregunta. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Con esto que hemos meditado, estos ejemplos, otra vez como este coro, eh, cómo es que en esta vida de gozo en medio eh, de la dificultad, Dios puede traer gozo a mi vida. Y hay algo que no mencioné, pero en el primer capítulo, en el verso 29, eh, Pablo dice lo siguiente: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Qué fuerte, qué palabras tan fuertes. Pablo aquí está diciendo de, del Evangelio y de la vida cristiana, que es un gozo el amor del Señor, poderle conocer, pero también implica sufrimiento, sufrimiento que hay de por medio. Y tomando esto, eh, me gustaría que Lili Herrera, si nos puedes ayudar, hermana, a poder contestar esta última pregunta. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Buenos días. Bueno, mi nombre es Lili, de acá de Cartagena, Colombia. Este, hoy aprendí lo que Dios nos demanda a través de su palabra y es vivirla. Vivirla, obedecerla, llevarla a cabo y que ella es la única que es nuestro sostén en medio de cualquier adversidad. Ahorita decías algo acerca de las aflicciones. Y es tremendo porque la palabra también nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Si nosotros como hijos de Dios, nuestro sostén y en donde debemos pararnos es la palabra de Dios. Porque muchas veces las emociones y el corazón nos juegan una mala pasada. Y si no tenemos esto claro, podemos ser llevados por nuestro propio corazón al desánimo, a la depresión, a la angustia, a la zozobra, a la incertidumbre. Pero cuando inclinamos y le decimos al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo nos dé el entusiasmo, el ánimo, el contentamiento, que direccione nuestro corazón a aferrarse a su palabra, la aflicción es más ligera para llevar. Entonces, bonita la palabra que hoy el Señor nos regala, porque nos afirma una vez más que en ella es que debemos sostener y que ese libro
llamado Biblia es un gran tesoro que Dios nos ha dejado, en el cual allí podemos encontrar gozo, paz, una palabra adecuada en el momento en que más lo necesitamos para sostenernos. Entonces, conclusión es que como hijos de Dios debemos estar parados en las promesas de Dios que están en su palabra y que ese sea nuestro sostén y que veamos lo que veamos, vivamos lo que vivamos. Es la realidad, pero no es la verdad que tenemos en Cristo. Entonces, viendo las cosas así de esa manera, de que mi realidad no es mi verdad, hay paz indescriptible en el corazón. Amén. Muchas gracias, hermana, por tantas palabras de ánimo, incluso porque puede ser que nosotros estemos ahorita en desánimo y el escuchar estas palabras trae ánimo a nuestro corazón. A manera ya de cierre, hermanos, me gustaría que hoy pues pudieran pensar en su vida con, con alguien cercano a ustedes que se puedan pues sí, acercar y decirle, hermano, hermana, lo ideal es que pues mujeres con mujeres, hombres con hombres, y acercarte y decirle a un hermano que a lo mejor sabes que necesita que estés orando por él, decirle, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Porque esta carta de Pablo a los filipenses era la unidad. Ese es el propósito. En nuestra iglesia la estamos estudiando, todos los hermanos que servimos, y Dios ha hecho cosas muy hermosas porque nos juntamos los hombres, las mujeres a orar unos por otros. Hemos hecho grupos de WhatsApp en donde tú puedes tener, sí, problemas siempre va a haber, y un problema y decir, hermanos, oren por mí, por este problema, me corrieron de mi trabajo, solo Dios sabe por qué, y en medio de todo eso tengo gozo y tengo paz, porque el Señor es creer en Él, pero también sufrir por Él, y eso va a ser como un ciclo en nuestras vidas. Si ahorita no estás sufriendo por el Evangelio, déjame decirte que en algún momento vas a sufrir y debes de prepararte. Y hay hermanos, hermanas que están sufriendo y que a veces van solos, no van con nadie. Y qué mejor que nosotros podamos acercarnos y decirles cómo puedo orar por ti, cómo puedo ayudarte en esta situación y hacerlo, perdón, como esa ayuda para que se fortalezca el cuerpo de Cristo. Para concluir, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, un comentario, algo que no les haya gustado o algo que quieran mencionar. Adelante, hermanos. Mi hermano, de mi parte, pues agradecerte por la invitación, por el esfuerzo, porque realmente lo viví en carne propia a las 4:30 de la mañana, es bastante. Em, pero nada, mi hermana, que nos llevemos el día de hoy, precisamente lo escribí en el chat, y es que nuestra jactancia realmente está en Cristo, y esto es una implicación a morir a nosotros diariamente y a que el nombre de Cristo sea exaltado, que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros podamos compartir a otros hermanos, no sea para hinchar nuestro pecho, sino realmente para que la gente pueda ver a Cristo y si no le conocen puedan ir a salvación, obviamente. Y si son hermanos en la fe, pues que se puedan aferrar más a Cristo, que sean dependientes de Él y no de nosotros. Entonces llevarnos como eso en nuestra mente, a morir a nosotros mismos. Gracias, hermano. Amén. Amén. Eh, si no hay preguntas. Sí, adelante, hermana Leonor Conde.
por ahí levantó la mano. ¿Puede abrir su micrófono? Adelante. Ya, mi hermano. Ya, mi hermano, gracias. Agradecerle por esta exposición y como lo decía, hermano, es lo que Pablo nos llama en este devocional, es a la unión, a la unidad del servicio de los unos con los otros. Como ese amor que Dios nos concede a todos, Él lo quiere para la iglesia. Igual, primeramente, la familia en la fe, igual también siempre procurar hacerlo con los demás. Gracias. Amén. Amén. Dios nos permite ser fieles en eso. ¿Alguien más? Hermanos, hermanas. Si ya no es así, vamos a terminar con una oración para que sea el Señor ayudándonos. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos humilla, que nos lleva a darnos cuenta de nuestra gran necesidad de ti y dependencia de ti. Cuántas gracias te damos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, y en esa forma de hombre sirvió y se humilló, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien dijo, pagado por completo, ya no hay nada más que hacer para poder ser aceptos delante de ti. Consumado es. El sacrificio perfecto de Jesucristo es suficiente para que nosotros podamos ser justos delante de ti. Gracias, Señor, por eso, y en tu gracia te queremos rogar que tú nos ayudes en nuestra santificación progresiva, que podamos ser fieles, que podamos ser humildes y que podamos tener gozo en medio de las circunstancias difíciles. Líbranos del orgullo, Señor. Líbranos de ser personas jactanciosas y permítenos vivir en gozo, en paz, incluso ser de ánimo para las personas que no te conocen, que tú has determinado a que puedan venir a la salvación en Cristo Jesús, en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, antes de terminar, me pidieron que recordáramos una frase, es una frase lema que tienen aquí, y es firmes y adelantes huestes de la fe. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Amén. Amén. Que sigamos adelante, hermanos, caminando en el Señor. Ustedes allá en Colombia y yo acá desde México. Cuídense mucho, hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén, hermano. Dios, hermano. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, bendiciones. Buen día.